Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero diferir de una opinión expresada por un colega, el senador Silvio Ovelar, quien al objetar hace poco tiempo atrás a la selección nacional, cuyo Messi está hoy frente a nosotros, había dicho que la selección nacional hace aguas por todos lados. Yo quiero aclarar que no es cierto. En el Chaco no hace agua. La selección nacional no hace agua ni en el Pilcomayo ni en el acueducto. Sobre el Pilcomayo, creo que, señor ministro, nuestra función como contralores, como Cámara de Senadores, no debe ser vista como una persecución. Por lo menos en mi caso, mi afán sincero es que el agua entre por el canal del Pilcomayo como corresponde a la soberanía nacional del 50%, como ya se estableció y se refrendó ahora hace poco tiempo atrás en Buenos Aires. La mitad de las aguas tiene que llegar al canal del territorio paraguayo. Por eso está esa ley, por eso esa comisión. Cuando hemos denunciado la falta de ingresos de las aguas, las dudas, de hecho estuve a mediados de enero de este año, señor ministro, en ese sitio. Consecuencia de eso, en ese momento, como presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, he elevado un pedido de informe a su ministerio a través del presidente de la República, y aquí tengo la respuesta. Señor ministro, estos 3 tomos son la información que usted firmó y el presidente y nos remitió al Congreso Nacional. Aquí está toda la información que usted dice que no tiene. Aquí está toda la información de la contratista. Todo lo que después la fiscal Alice Nadine Portillo, cuando fue por la denuncia hecha por el fiscal general, y ya no encontró esta información. La tuvo que ir a buscar con la contratista. Y como señal de mi buena voluntad de colaborar con su trabajo, señor ministro, y también con el nuevo director, le he hecho una copia de toda esta documentación al ingeniero Salazar, a los efectos de que vea todas las órdenes de trabajo, todos los movimientos que se han hecho. O sea, información hay, y hay en abundancia. Esto corresponde al periodo 2014 y 2015 de lo actuado por la comisión. De hecho, sé a través de la Fiscalía de que cuando fueron a intervenir la comisión de Pilcomayo no encontraron ninguna documentación, como usted afirma. Mi pregunta es, ¿cómo es que, ministro, desde febrero, cuando solicité esta información aquí en la comisión permanente, recibí la respuesta, recibimos esta documentación en fecha 3 de marzo de este año? ¿Cómo es que toda esa documentación desapareció? Es mi primera pregunta a través de la presidencia del ministro. Doy la palabra el senador Arnoldo Vince. Continúo, presidente. En el análisis de los rubros asignados por el Congreso Nacional para la Comisión Nacional del Pilcomayo, en el rubro 800, señor ministro, solicito la respuesta a través de la presidencia. En el año 2014 se ha transferido 1.480 millones de guaraníes. Luego, en el año 2015 se han transferido 2.000 millones de guaraníes. Solicito que el ministro nos explique a qué instituciones han sido transferidos esos rubros. En el marco de un convenio. Muy bien. Entonces ¿Tiene otra pregunta? Entonces me explico el silencio de muchos de ellos por mucho tiempo. Pregunto sobre ese mismo rubro. ¿Tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Nacional, si tiene previsto hacer esa transferencia este año, si ese convenio sigue vigente y si hay algún sistema de control en que se utiliza ese rubro por parte de la Asociación Rural del Paraguay? Se traslada la pregunta al interpelado. Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. Es así. Me consta que 160 millones a través de un cheque esta semana se transfirió para el pago de ese rubro.
Señor presidente, a través suyo solicito una breve respuesta del ministro a la siguiente pregunta. ¿Ingresan aguas al canal paraguayo del Pilcomayo, sí o no? Se traslada la pregunta al interpelado. Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. ¿Le consta, señor ministro, pregunto a través de la presidencia, que haya mortandad de animales silvestres como consecuencia de la falta de ingreso de las aguas en el canal paraguayo del Pilcomayo? Se traslada la pregunta al interpelado. Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. Concretamente, entonces, usted afirma que sí hubo mortandad. ¿O fue un mero show mediático, político, el hecho de que supuestamente no fue en Paraguay o no sé dónde la muerte de los yacarés? Eso no me quiero saber. Se traslada la pregunta al interpelado. Senador, ahora seguimos la lista. Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. Gracias, presidente. Consulto a través suyo al señor ministro si en la oportunidad de su visita a la zona de la embocadura, si él constató la presencia de un campamento de la empresa contratista en el lugar. Se traslada la pregunta al interpelado. Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. La pregunta puntual, yo conozco el campamento del MOPC de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo. La pregunta es si la contratista tenía un campamento en la zona. Se traslada la pregunta al interpelado, senador Arnoldo Vince. Gracias. Así lo reporta el informe de la intervención que consta a todos los senadores, en lo cual la intervención precisamente hace constancia de esta irregularidad. La contratista no hizo su campamento propio, sino que hizo carpa dentro de la instalación misma de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo. Entonces hay un monto importante de dinero que en síntesis se ahorraron con eso. Y ojalá que la intervención y la investigación fiscal llegue al fondo de la cuestión. Una pregunta: ¿por qué en el año 2013 y 2014, señor ministro, entraba agua al canal paraguayo todo el año? Aguas bajas, aguas medias, aguas altas. Bien lo dijo un senador que me precedió en el uso de la palabra, que hay mucha falta de certeza en las decisiones que tienen que ver con el manejo de los trabajos en la embocadura, en toda la cuenca del Pilcomayo. Justamente por esa razón es tan importante el control y el monitoreo permanente para tomar las decisiones en el lugar conforme a cómo se manifiesta en la naturaleza, que no podemos controlar. Su responsabilidad, señor ministro, según la ley, es que el 50% de las aguas del Pilcomayo ingresen al Paraguay, al canal paraguayo. No dice el acuerdo internacional que en aguas altas. Quiero su respuesta al respecto. ¿Por qué en el 2013 y 2014 sí ingresaron aguas en el Pilcomayo durante todo el año? No solamente los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que son los picos de aguas altas y medias. Se traslada la pregunta al interpelado. Tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Vince. Yo que quería felicitarle por la gestión en el 2013-2014, señor ministro. 2013-2014, bajo su gestión, bajo el gobierno de Horacio Cartes, entraba agua a los 365 días al Paraguay. Que los argentinos hayan hecho mal su trabajo es problema de ellos. En este momento estamos a la inversa. Y lamento decir que tengo que remitirme a ministros anteriores de otros gobiernos. Cuando sucedían esta clase de cosas, inclusive se apersonaban los mismos ministros al lugar, y aunque esté en territorio argentino, ordenaban el ingreso de las máquinas y se abría el canal y se traía a Paraguay lo que correspondía, ante la atenta mirada de los gendarmes argentinos. Eso es lo que solicito, señor ministro. El 50% de las aguas altas, bajas o medias tiene que ingresar al territorio paraguayo. Para eso se da el presupuesto para que se maneje esa contingencia. Sabemos que es un río muy difícil, pero si usted espera, y cito textualmente sus propias palabras, si usted espera que suceda un tsunami en Bolivia
para que ingresen aguas en el territorio paraguayo, en el canal paraguayo. Estamos fritos porque el tsunami sucede en el mar. Lo que sucede en el Pilcomayo se llama las riadas, cuando vienen las aguas altas atropellando todo, nadie se le puede interponer, eso es cierto. Entonces, señor ministro, yo espero la actitud suya, de su gabinete, del nuevo director, en el sentido, y ojalá que realmente el lunes se inicien las obras en la zona de la embocadura, para que ingresemos aguas a Paraguay, con aguas bajas, medias, altas. Eso es lo que corresponde por ley, y eso va a garantizar, señor ministro, lo que ahora es un sobrecosto de gastos en el tema ambiental. Aunque sea poquitito lo que se ingresan aguas bajas, eso genera la sobrevivencia de la fauna silvestre en todo el sector Pilcomayo. A eso me refiero. No hay sequía en el Chaco todavía, en el Chaco paraguayo, estoy hablando. No hay sequía. Tuvimos 3 años de excelentes meses previos al invierno con abundante lluvia, inclusive en ese sector. No tanto, pero la sequía se da exclusivamente en este momento en el sector del cauce del Pilcomayo. Obviamente viene la sequía natural y normal de estos meses de agosto, julio, agosto, septiembre, en el Chaco paraguayo, pero ahora agravada en ese sector por la falta de las aguas del Pilcomayo. Entonces, ese es mi comentario final, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene